Aquí tenemos lo que es las grandes masas del balance, la estructura de un balance, y que tenemos aquí los bienes, que son los bienes, o sea, lo que son los activos, los bienes y derechos, y después tenemos el patrimonio neto y pasivo, que son las obligaciones, las fuentes de financiación. Que dentro del activo tenemos el activo no corriente, que son los elementos que permanecen en la empresa a largo plazo, que bueno, que tenemos tanto pues lo que es el inmovilizado, que está el intangible, que son los elementos informáticos, aquello que no se puede tocar, que no, y después los tangibles, como es el mobiliario, el material de oficina, los locales. Bueno, después también tenemos como el inmovilizado, tenemos también las inversiones financieras también. Y después tenemos el activo corriente, que es el que permanece en la empresa menos de un año, que tenemos las existencias, el realizable, que son los derechos de cobro que tiene la empresa, y después el disponible, lo que hay en caja y en banco, ¿no? Después, pues aquí tenemos el pasivo, que son las obligaciones, las fuentes de financiación. Tenemos el patrimonio neto, que es el capital social o los fondos propios. Después tenemos el pasivo no corriente, que son las obligaciones a largo plazo, serían los acreedores a largo plazo, y el pasivo corriente, que sería las deudas a corto plazo menos de un año. Bueno, pues ya estamos viendo las diferentes cantidades que nos han dado, pues el local, por ejemplo, 825,500, el material de oficina, el mobiliario, todos estos activos, y después los pasivos. Entonces se corresponde el total de bienes y derechos con las obligaciones y patrimonio neto, cuadra el balance. Después vamos a empezar con el cálculo de los ratios. Bueno, que empezamos por el fondo de maniobra, que bueno, que el fondo de maniobra es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces nos dan una cantidad de 703,73. Entonces aquí ya le he puesto la explicación que cuando el activo corriente es superior al pasivo corriente, como pasa en este caso, el importe que resulte es excedente del activo. Después de que la empresa ha hecho frente a sus obligaciones en un corto periodo de tiempo, que nos indica que podremos garantizar nuestra actividad de la empresa y aumentar la rentabilidad de la misma. Al final sería el fondo de maniobra es igual al activo corriente menos el pasivo corriente. Entonces el activo corriente es 703,73 y el pasivo corriente es 520,85. Entonces hacemos la resta y nos da un resultado de 199,88. Entonces, pues con este resultado podremos indicar que podemos garantizar la actividad en la empresa y podemos aumentar también la rentabilidad de la misma. Después vamos a ver el ratio de liquidez, que es el activo corriente dividido por el pasivo corriente, que nos da un resultado de 1,351. Y entonces, normalmente, para que no haya problemas de liquidez, el valor debe estar comprendido entre 1,5 o 2. Y en el caso de que el valor sea inferior a 1, quiere decir que el activo corriente es inferior al exigible a corto plazo. Es decir, que no tenemos activo para pagar las deudas. Y entonces va a existir el riesgo de suspensión de pagos. En este caso, aunque es un poco superior, es 1,3, pues quiere decir que el activo corriente es igual al pasivo corriente, y entonces no va a haber problema de liquidez si cuando se produce el vencimiento de los activos se convierten en dinero. Bueno, pues con estos parámetros la verdad que la empresa siempre anda preocupada, ya que los clientes, si no pagan, van a existir problemas de liquidez, ¿no? Y no va a ser posible la conversión del dinero líquido para hacer frente a las deudas. Después tenemos el ratio de tesorería, que es el realizable más el disponible dividido por el exigible a corto plazo, que nos da un resultado de 1,3. Y entonces el valor tiene que estar comprendido entre 0,75 y 1. Esto quiere decir que el realizable y el disponible deben de cubrir las deudas a corto plazo. Y bueno, que tiene que hacer con estos datos si tiene efectivo para hacer frente a sus pagos inmediatos. Después vamos a tener el ratio de garantía, que es el activo total dividido en el exigible total, que nos dan un resultado de 1, y que esto indica una garantía por parte de los acreedores que van a cobrar las deudas tanto a corto como a largo plazo. Y bueno, que la capacidad de los activos empresariales para hacer frente a todas las obligaciones de pago,
pues normalmente los valores tienen que estar comprendidos entre 1,5 y 2,5. Como el resultado del valor es 1 y es más reducido, pues nos encontramos cerca de una quiebra técnica, ya que el valor de los activos es igual al exigible total. Si el valor está por debajo de 1, la empresa estaría en situación de quiebra. Después vamos a analizar el ratio de endeudamiento, que es el exigible total dividido por el neto más el pasivo, que nos da este resultado, nos da el resultado de 1. Entonces el valor del ratio no puede ser superior a 0,5. Como este es superior, que es 1, pues el valor de las deudas de la empresa supera los fondos propios y entonces la estructura financiera es muy arriesgada. Después vamos a ver la calidad de la deuda, que el ratio de la calidad es el exigible a corto plazo dividido por el exigible total y que nos da un resultado de 0,19. Este ratio va a relacionar el exigible a corto plazo con el total de las deudas de la empresa. Cuando es más pequeño el valor, el valor de este ratio es más pequeño, de este ratio de la deuda es de mejor calidad. O sea, cuanto más pequeño sea el valor de este ratio. Entonces, al ser exigible a corto plazo menor que el exigible total, garantiza el cumplimiento de los plazos por la calidad de esta. Después la autonomía financiera, que va a ser los recursos propios dividido por el exigible total, que nos da un resultado de 0,75, pues dependencia que tiene la empresa de los acreedores externos que le aportan recursos financieros. Cuanto mayor sea este ratio, mayor será la autonomía financiera y por tanto la supervivencia de esta en situaciones de incertidumbre. No va a existir un porcentaje idóneo para este ratio, ya que se deben valorar aspectos también como el sector, el contexto económico o el ciclo de producción. Después está la cuenta de pérdida y ganancia o cuenta de resultados, que aquí nos dan una serie de datos de las ventas, las asistencias iniciales, los costes variables, que son los ingresos y ventas menos los costes variables, que es el margen bruto. Que aquí está el margen bruto, que es la resta de los ingresos y ventas y los costes variables, son menos 702,830, los costes fijos que son 928,705, las amortizaciones, bueno, vamos a ver lo que son los beneficios antes de los intereses e impuestos, que es el margen bruto menos los costes fijos menos las amortizaciones, que son menos 702, menos 908, que son los costes fijos, y menos las amortizaciones, que nos dan un resultado también negativo de menos 1.783.435. El consumo de materiales, que es igual a las existencias iniciales más las compras menos existencias variables. Entonces tenemos también los costes variables, que serían los gastos de explotación, que sería el consumo y costes de venta, los costes de los viajes combinados, que serían 946,310, esos son los gastos de explotación, el material de oficina, que también lo he incluido, que es 45.500, los seguros, que son 91.000, los suministros también van dentro de los gastos de explotación, que son 227,490, que son los suministros bien de telefonía, de todo tipo de electricidad, de todos los gastos. La publicidad y propaganda, que también lo he incluido en los gastos, aunque también podría ser que, hombre, que esto es un bien después para la empresa porque es una inversión, pero vamos, que esto está incluido dentro de los gastos. Entonces vamos a ver el resultado de las compras, que sería 1.499.580, las asistencias finales, que serían 796.750, entonces el consumo sería las existencias iniciales más las compras menos existencias finales, que nos daría un total, un consumo que irían los costes variables, que sería de 2.999.160, que está aquí, que son los costes variables, que lo hemos hecho, ya te digo, hemos hecho con el resultado de las compras, las existencias finales, o sea, lo que son el consumo, las asistencias iniciales más las compras, menos las existencias finales, que entonces este es el consumo que irían los costes variables, y después los costes fijos, que son los de los seguros, que eso siempre vamos a pagar lo mismo, los profesionales, que serían lo que tenemos contratado de temas de gestoría y demás, y el personal, que es el mismo personal todos los meses, entonces lo he incluido dentro de los costes fijos.
Después vamos a ver el resultado de la explotación, que es el beneficio antes de intereses e impuestos, que es negativo, menos 1.783.435, que es el resultado ordinario de la explotación de la empresa antes de los intereses e impuestos, que es negativo. Y después el resultado de la explotación es esto, el beneficio antes de intereses e impuestos, más los ingresos financieros, diferencias positivas en el cambio, que son 30.175, menos los gastos financieros, que son los intereses de préstamo, que son 21.805, y los tributos, que serían 38.200. Entonces el resultado financiero serían los ingresos financieros menos los gastos financieros, que da también un resultado negativo de 29.830. Y el resultado antes de impuestos, beneficio antes de impuestos, que sería 8.370, que sería ingresos menos gastos financieros, que los intereses de préstamo. El impuesto de sociedad, el resultado del ejercicio, bueno, pues sería 1.743.435 menos los impuestos, ¿no? Que son, espera, vamos a ver, sí, menos 29.830, que es igual a menos 1.773.265 con el pago del impuesto ya. El cálculo de la rentabilidad económica y financiera, aquí tenemos la fórmula, que bueno, que nos da un resultado de menos 75,20, que bueno, vamos a ver, que la empresa entonces tiene una rentabilidad económica negativa, los activos generan pérdida, lo que indica que la empresa debe reestructurarse, reducir gastos, incluso cesar en su actividad y cerrar. No se ha obtenido ningún beneficio por cada 100 euros que ha invertido la empresa. Los beneficios son inferiores a los costes, con lo que la financiación ajena no es beneficiosa. Después la rentabilidad financiera, igual aquí está la fórmula, que el beneficio tras deducir los intereses e impuestos y después dividido por los recursos propios, más la reserva, más beneficio no distribuido. Entonces sumaremos todas las ventas resultantes de la actividad de la empresa y las diferencias positivas del cambio, resultando que dividimos el resultado que dividimos por los beneficios netos por 100. También nos da negativo. Entonces la situación de quiebra de la empresa, ya no posee activos suficientes para hacer frente a las deudas, y es negativo el resultado financiero. Por cada 100 euros tenemos menos 78,89, con lo que los beneficios netos obtenidos con los recursos propios presagian también una situación de quiebra.